Todavía está como medio metálico aquí. Sí, Con que se sienta ahí, se ve bien. es que, ¿ah? Se ve bien. Sí, se escucha bien. Pero aquí yo no sé si de los monitores. Por el feedback que tiene ahí atrás, usted lo siente más. Sí, los monitores también. Déjame ver aquí, con el otro. Sí, cuando no los tengo no me molesta tanto el oído. Si no, están ahí dándome duro en el oído. ¿Quieres que se lo voltee? ¿Ah? ¿Quieres que se lo voltee? No. De allá, no sé. ¿Tú sabes dónde están los monitores? Allá no, ok. Bien, bendiciones hermanos, vamos a comenzar. Bienvenidos pues a la Iglesia Bautista de Emmanuel, el estudio bíblico de la semana, ¿verdad? Así que bendiciones para cada uno. Espero que ya tengan lista su Biblia y quizás un papelito, un cuadernito para tomar sus notas. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y la bendición, Señor, de reunirnos en medio de la semana y venir a estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es poder, que es vida, que es dirección para nuestras vidas, sobre todo para conocer exactamente quién eres tú y lo que tú tienes preparado para nosotros. Dios, pedimos por aquellos que están en camino, bendícelos, Señor amado, y te rogamos que bendigas a tu iglesia, Padre, donde quiera que se encuentre. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy pasamos al capítulo 2. Al capítulo 2. Ya nos comimos el capítulo 1. ¿No? Lo que no dijimos, bueno, saldrá en las predicaciones, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos entonces a pasar al capítulo 2 de Primera de Corintios y en esta ocasión vamos a estudiar, por supuesto, a seguir estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Al final del capítulo 1, tratando de conectar un poco la idea de la semana pasada, al final del capítulo 1 vimos una gran sección que realmente se ocupa de dejar claro que los hombres, aún llamados por Dios, repíteme, que los hombres aún llamados por Dios no son más importantes que el Evangelio de Jesucristo y la predicación. Yo sé que es una declaración un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque nos pone a un lado. ¿Por qué? Porque no nos reconoce mucho mérito. Pero es que cuando venimos al reino de Dios, todos los méritos los tiene Dios, todos los méritos los tiene Cristo. El problema del hombre es que quiere los méritos para Él, quiere el crédito para Él. Y cuando estudiamos nosotros Primera de Corintios, el capítulo 1, vimos claramente que eso trajo división en la iglesia, ¿verdad? Habían hermanos, ¿verdad?, que empezaron a elevar, ¿verdad?, al apóstol Pablo, a Pedro, a Cefas y a Apolos, ¿verdad? Y empezaron a formar partidos eclesiásticos, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, exaltando al hombre por simpatía, por capacidad, por espiritualidad, por manera de pastorear, por la manera de enseñar o lo que sea, ¿no? Y entonces eso trajo una división, por supuesto, estaba trayendo división a la iglesia del Señor. Así que nosotros creemos que aunque los hombres sean llamados por Dios, no son más importantes que la palabra de Dios y que el Evangelio, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Ahora, Pablo lo llamó a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo la locura de la predicación, ya lo vimos ya en el capítulo 1. Y llamó también a esa misma predicación la palabra de la cruz. Entonces ya sabemos que el símbolo no es más grande que el mensaje. Y ahora vamos a ver que el mensajero tampoco es más grande que el mensaje en este caso. Oh, interesante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener clara esa cuestión, hermano, cuando vamos a compartir la palabra del Señor. Porque somos simplemente siervos inútiles, somos simplemente instrumentos de Dios, herramientas de Dios, parte de la metodología, una parte, ¿verdad?, de todo el engranaje, de todo el plan y el propósito
que tiene Dios para alcanzar y redimir a la humanidad, a los que van a ser salvos. Así que anunciar a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, es mucho más grande, ¿ah?, que el símbolo de la cruz física. Es mucho más grande que nosotros. Es mucho más grande que todo, ¿no? Ahora, que Dios elige lo débil y lo vil, lo menospreciado, lo que no es de este mundo, para proclamar a Cristo, wow, eso sí que nos mantiene. Ahora, el apóstol Pablo dijo estas cuestiones, ya lo vimos ya la semana pasada, justamente con el propósito de bajar la imagen de él para levantar la imagen de Cristo, ¿verdad? Y la de la predicación, para bajar, ¿verdad?, a Apolos y para bajar a Cefas, y sobre todo para bajar los ánimos candentes que habían en la división de la iglesia, que se estaba dividiendo. Uno estaba con este, el otro estaba con este, el otro estaba con otro. Pero al decir eso, mira, Dios elige lo vil, Dios elige lo menospreciado. Está diciendo, yo soy vil, yo soy menospreciado, yo no soy nada. Y Pablo, Pablo, Apolos y Cefas tampoco son nada, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema de que estar haciendo politiquería eclesiástica? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, el objetivo es que Dios reciba todo honor y la gloria y nadie se jacte en su presencia. Eso fue lo que realmente quiere el apóstol Pablo decir, y es la manera o el método bíblico para justamente bajar el problema de desunión que se está experimentando ahí en la iglesia, ¿no? El punto es que le demos a Dios el crédito en todo, que nosotros y todo aquel que lleva el mensaje es nada. Ninguno de nosotros puede creerse algo cuando lleva a alguien a los pies de Cristo, o cuando habla la palabra del Señor. No debemos pensar ni que le estamos haciendo un favor a Dios, ni que pues estamos haciendo gran cosa. Hicimos lo que debíamos, y lo más probable lo hicimos al punto de quedarnos cortos. ¿De qué nos podemos jactar cuando lo miramos de esa manera, ¿no? Ahora, que nosotros y todo aquel que lleva el mensaje, sí, nada es. En este caso, repito, el mensajero no es más grande que el mensaje, quien es Cristo y su evangelio. La mentalidad del mensajero tiene que ser la de Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan capítulo 30, Juan 3, verso 30? Dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Todo predicador, todo pastor, todo evangelista, todo maestro de la palabra del Señor, todo misionero, todo servidor, tiene que tener esta mentalidad. No estamos aquí para nosotros sobresalir, ni tampoco para hacerlo sobresalir a usted, como es la mentalidad moderna en la predicación. El hombre es el centro. No. Cristo es el centro. Estamos aquí para destacar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, como vamos a ver en el estudio de hoy, Pablo sigue afirmando el concepto de la unidad. La unidad la trae Cristo y su palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla en Efesios, ¿verdad? Pablo mismo dice, la unidad del Espíritu. Cuidando, dice, la unidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo pone todo el sentir, toda la convicción, justamente para nosotros colaborar con esa unidad. Y trae la palabra del Señor justamente para ubicarnos y no crear ningún desorden en la iglesia, como estaba pasando en la iglesia de Corinto. El partidismo eclesiástico divide definitivamente el cuerpo de Cristo. Miren, toda iglesia debe cuidarse en esto, evitar que cualquier cosa que esté fuera de Cristo y su palabra la divida. Cada vez que usted escuche algo, vea algo que no está en la palabra del Señor, uno tiene que cuidar su iglesia. Si lo deja pasar, es como la manzana podrida. Tarde o temprano va a crear un problema. Y el asunto es que el problema se multiplica y contagia a otros. Por eso es importante que los hermanos que ya están en la iglesia por algún tiempo no bajen la guardia,
¿Por qué? Porque los nuevos van a aprender de lo que estamos aquí. ¿Ya? Y entonces a veces los hermanos no se dan cuenta que están siendo ejemplo a los nuevos. ¿Ya? Los nuevos se fijan en todo, ¿no? Se fijan en todo. Por ejemplo, la semana pasada estábamos conversando con uno de nuestros pastores, que una persona nueva le preguntó, eso fue afuera. Sí. Ok, bueno, pero aquí todavía tenemos luz. Ya regresó. ¿No? Ya regresó. Ya regresó, ok. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que estábamos conversando con uno de los pastores y una persona nueva aquí en la iglesia le preguntó, oye, ¿tú te has dado cuenta que el pastor habla el pastor refiriéndose a mí, el pastor dice, habla de una manera con los pastores y de otra manera con los hermanos, dice? Pero a todos los ama, se ve que a todos los ama, dice, ¿no? Pero cuando él habla con alguien, ¿verdad? Él habla con unos de una manera y con otros de otra manera. Y preguntaba que por qué. Porque claro, la respuesta es porque cada persona tiene su necesidad y uno tiene que ubicarse con cada persona, ¿no? No puede tratarlos a todos, o sea, en general los amas a todos, pero uno tiene un trato, ¿verdad?, individual y particular con cada persona, porque cada persona es diferente. No es que está haciendo acepción de personas, es por consideración para ser de edificación. ¿Verdad? Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene su confianza en los hombres. ¿Por qué? Porque ningún hombre murió por ella. Ningún hombre murió por ella. ¿No? Solamente Cristo. Cristo compró su iglesia con su sangre preciosa. Había algunos en la iglesia de Corinto, quienes eran muy dados a lo intelectual, ¿verdad? Es decir, había lo que se llama la tradición retórica del primer siglo, ¿verdad? En el primer siglo, ¿verdad?, estaban los grandes filósofos, ¿verdad? Y entonces cada uno de ellos, Sócrates y todo y compañía, ¿verdad?, todos ellos hacían alarde de sus discursos, ¿verdad? De hecho, los modelos de discursos actuales hasta el día de hoy están basados en los discursos de los filósofos del primer siglo del cristianismo, ¿no? Entonces, pues los cristianos en la iglesia, cuando alguien hablaba, cogían ese modelo, ¿verdad? Y entonces empezaban seguían una estructura, una salutación, ¿verdad?, a los que estaban ahí, que eran importantes, una salutación a los que eran los dueños de la propiedad, y otra salutación a las personas que eran mayores, y otra salutación, ¿verdad?, o saludo, ¿verdad?, a los invitados, ¿no? Y se pasaba la mitad del discurso, ¿no?, en saludos nada más. Y luego, y hasta el día de hoy hay pastores, créanme, y pastores bautistas, que tienen ese modelo griego, o ese modelo romano, ¿verdad?, de los sofistas de aquella época. Y pues empiezan a saludar a todo el mundo. Ustedes han visto cuando los presidentes empiezan su discurso, ¿verdad? Están en el Parlamento, señor presidente del Parlamento, señor secretario, señor este, y empieza con una lista larga, no hasta la esposa, ¿verdad?, del último senador que está acá. Y después empiezan a hablar del tema, pero siguen toda una estructura, ¿verdad?, que como, cuándo, y van respondiendo cada una de esas preguntas. No las dicen, pero las están respondiendo. Bueno, en la iglesia, ¿verdad?, Apolos, que era un griego, ¿verdad?, Pedro, que era judío, y Pablo también, que era una mezcla de griego judío, de padre judío y madre griega. Entonces ellos tenían, y como eran educados, pues tenían su forma de compartir. Eso era lo que estaba de moda. Entonces a algunos les gustaba más el uno, a otros les gustaba más el otro. Mire qué lindo que habla este, mire cómo este llega con uno. Y entonces, ese concepto, mucha gente pensaba que, si uno organiza bien sus ideas, si uno habla bonito, si uno realmente tiene verbo, como se dice, ¿verdad?, entonces la gente se va a convertir al Evangelio. Entonces la gente va a ser bien edificada en los caminos de Dios. Entonces la gente su mente va a estar llena de Dios, ¿no?
Bueno, Pablo trata de desacreditar ese concepto secular para que nadie vaya a pensar que aún él, que está bien preparado, y también los otros, que por las habilidades de ellos, la gente pues no realmente va a ser edificada en el Señor, ¿no? Entonces, esto es importante para poder entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Recuerda que era Corintio, era una ciudad culta, había mucha gente intelectual, mucha gente educada, estaban cerca de Atenas, estaban cerca de toda esa área que era un centro de cultura en aquel mundo, en aquel tiempo. Y la gente se copiaba, y la gente aprendía, y hacían competencia, quién hablaba más bonito, y quién convencía más, quién tenía el mejor discurso, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera todos tenemos algo de eso, pero no confiamos en eso, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor. Quizás a veces se usa un poco, pero no dependemos de ello. Así que había una tendencia de irse por quién lo explicaba mejor, quién convencía mejor, quién hablaba más bonito, etc., ¿no? Y una cosa es la revelación divina y otro es el conocimiento humano. Ahora, yo sé que ustedes me entendieron inmediatamente. El Espíritu Santo, ¡pum!, nos hace ver esa clara diferencia. Una cosa es el conocimiento humano y otra cosa es la revelación de Dios que está en su palabra. Nosotros no ministramos conocimiento humano. Sí, lo usamos para poder comunicarnos, ¿verdad? Lo usamos para poder comunicarnos. Pero nosotros comunicamos, ¿verdad? Y edificamos la iglesia del Señor. Dios edifica su iglesia por medio de la revelación, por medio de su palabra. Es sabiduría de lo alto, no es sabiduría de este mundo, aunque usamos el lenguaje humano de este mundo. Ahora, Pablo se pone como ejemplo de debilidad humana para que los creyentes tengan su confianza en Dios, para que no tengan su confianza ni en Pablo, ni en Pedro o Cefas, ni en Apolo, los tres grupitos que se habían hecho ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Pablo no estaba todo el tiempo ahí, ¿ah? Pedro o Cefas tampoco, y Apolo, bueno, era el que estaba más alrededor, ¿no? Ahora, vamos a ver a continuación el pasaje que tenemos hoy, y que es como teológicamente el fundamento para tener claro esta cuestión de que no es la sabiduría humana la que realmente va a afirmar y fundamentar nuestra fe en Dios. Es la palabra de Dios, es Cristo quien es poder de Dios. Ningún hombre, escúcheme bien, hermano, ningún hombre, ningún hermano, ningún pastor, ningún evangelista, ningún misionero, ningún maestro de la palabra del Señor a usted lo va a llevar a Dios. Ni va a hacer que usted conozca más a Dios, a menos que comparta la palabra de Dios. Pero el que lo hace correctamente lo lleva a Dios, no lo lleva a donde Él. Yo no traigo a la gente a donde mí. Yo no tengo seguidores. Yo hago seguidores para Cristo. ¿Amén? Ese es mi trabajo y ese es su trabajo y el trabajo de cada uno de nosotros. Si alguien, ¿verdad? Usted ve a alguien en alguna iglesia que está, como dice, jalando para él, haciendo su propia cosecha, ese no es un siervo de Dios, no es una sierva del Señor. Porque aquí trabajamos, ¿verdad?, para presentar a Cristo, para que la gente siga a Cristo y hacemos el énfasis para que la gente no siga al hombre o a ningún hombre. Porque si no, si agarramos esa idea, vamos a terminar con un papa evangélico en la iglesia. Vamos a terminar, ¿no?, con un concepto de pirámide de autoridad. Y aquí no hay, pues. Aquí todos somos iguales delante del Señor. Tenemos diferentes roles y funciones. A mí me da risa porque a veces hay hermanos que oran por mí y agradezco la oración, que bueno que oran por mí, pero dicen, hacen oraciones como esta: Padre, yo te pido por el pastor de la iglesia, al que tú has puesto como cabeza de nuestra congregación. ¿Error?
Gracias a Dios, yo no soy la cabeza de la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, ¿no? Tengo que predicar y cuidar las almas, organizar la congregación, soy responsable por esto, nada más. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. Ya sea a nivel local, como a nivel denominacional, o a nivel mundial, lo que sea. Es Jesucristo. Ningún hombre, por lo bueno que sea para predicar, por ungido que sea, por doctorado que tenga, no. Nuestra fe, nuestra confianza no está en ningún hombre. Ahora, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, que es la porción que tenemos esta noche para meditar. Dice, así que hermanos, capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, me encanta esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Ya vamos a explicar eso para que algunos entiendan de una manera equivocada, ¿no? O sea, el apóstol Pablo no está diciendo ahí que le tenía miedo a los hermanos, ¿ok? Verso 4. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Suena bonito, ¿verdad? Pero el que se embarca en eso es terrible. El que se embarca en creerle a un hombre que es un persuasor con humana sabiduría, por supuesto su fe está expuesta a caer, a debilitarse en cualquier momento. Dice el verso, sino que persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe, ahí está, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres o de ningún hombre. Por experto que sea en la palabra de Dios, ¿me escuchó? Por experto que sea en la palabra de Dios. Y si no, dice que su fe esté fundamentada en qué? En el poder de Dios. Y la idea es solo en el poder de Dios. Yo siempre comparto esto y lo voy a volver a compartir. No voy a pensar nunca de compartir esto. Cuando el Señor me trajo a sus caminos, a su reino, cuando me introdujo en la iglesia donde el Señor me puso, había una viejita, muy sencilla, en todos sentidos, ¿no? En su actitud, en su manera de vestir, ¿verdad? En su voz, cargada en su Biblia. Y su Biblia era el doble de gruesa que este, era el mismo tipo de Biblia. Pero tenía, no solamente que guardaba los boletines ahí, pero guardaba todo, tenía todo marcado, el lápiz, ahí, yo creo que hasta la billetera la tenía. Lo tenía todo ahí, linda, ¿no? Y el otro día, curiosamente, me acordé de ella porque venía manejando y presentaron a una periodista, ¿verdad? Y es el mismo nombre de ella, ¿no? Creo que se llama Margarita Rendón, no la periodista. Y es el nombre de ella está con el Señor, ¿no? Y esta viejita me dijo un día, yo que andaba siempre tratando de ayudar, las cosas, nuevo, ¿no? Ni me había bautizado siquiera. Yo ya estaba sirviendo y como decía, este es el Dios verdadero, ahí se predica la palabra del Señor, hay que darle todo al Señor. Y entonces un día me agarró y me dice, joven, ven. Sí, perdón, Barbarita, perdón, el nombre de ella es Barbarita, no Margarita, Barbarita. Sí, Barbarita, mire, yo lo veo a usted que usted quiere servir mucho y lo veo que anda corriendo de arriba para abajo. Lo felicito, mijito, ¿ok? Siga así, tenía 17 años, ¿verdad? Ella ya tenía en ese tiempo 75, 80 años. Y entonces me dice, le voy a dar un consejo, ¿no? Y se lo voy a repetir siempre, ¿no? Hasta que yo me muera, hasta que yo me vaya con el Señor. Mientras yo lo veo a usted, yo le voy a decir esto. Y ella no sabía que yo iba a ser pastor, ¿no? Pero simplemente me veía que era un joven apasionado por las cosas del Señor. Me dijo, me puso la mano encima, me dijo, nunca pongas los ojos en los hombres, solo en Cristo. Y es un consejo bíblico. Hasta el día de hoy, como pastor, a mí me sirve. Y yo se lo enseño a todos. Nunca olvide eso.
No ponga su confianza en ningún hombre o en ninguna mujer, solo en Cristo. Y pastor, y en la iglesia, de la iglesia para afuera y de afuera de la iglesia para adentro. En ningún hombre, solo en Cristo. Y quiero ver la diferencia. Bien, vamos a ver el testimonio de Dios. Vamos a ver los versículos uno por uno. El verso 5, que es el testimonio de Dios. Pablo se niega a admitir cualquier virtud en él al comunicar el mensaje de Dios. Me encanta esto. Se niega. ¿No? Oye, ¿lo van a terminar votando a Pablo de Corinto? No, no hay problema. ¿No? Porque el que se niega a recibir honor, prestigio, es el que tiene que estar ahí. Es el que tiene que ser el pastor de esa iglesia. La verdad es que le sobraban, humanamente hablando, talentos, habilidades culturales y preparación religiosa y académica al apóstol Pablo. Pablo fue educado a los pies de uno de los mejores y más preparados hombres de aquel tiempo en Israel, Gamaliel. No había hombre más culto en ese tiempo que él, ¿no? Mira lo que dice en 1 Corintios, ahí va a decir del 1 al 5, pero en realidad es solamente el verso 1, ¿no? Ahí nomás saltamos los otros, hermanos, porque es solamente el 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, la primera vez, cuando él fue a fundar la iglesia, no había nadie. Eran corintios inconversos, paganos, ¿verdad? Que llegaron allí, ¿no? Dice, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Les habla como a sus hermanos en Cristo. Así que hermanos, él pudo haber dicho, mire, yo, el apóstol Pablo, pónganme atención a lo que les voy a decir. Y tratando de usar no dijo nada de eso. Dijo, hermano, evitando la desigualdad o la toma de postura de superioridad por ser el apóstol de los gentiles. Hermano. No le dijo reverendo, no le dijo obispo, no le dijo apóstol, ¿verdad? No le dijo nada. Él fue donde ellos, enviados por Dios. No fue que él vio un mercado a conquistar en Corinto. Se dejó guiar por el Señor. Él fue donde ellos para anunciar el testimonio de Dios. ¿Sí ves lo que dice ahí en el verso? El testimonio de Dios. ¿Alguien tiene idea de lo que es el testimonio de Dios? ¿Ah? La palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. ¿Qué más podría significar el testimonio de Dios? La vida y sus ¿Está bien? obras. ¿Ah? La vida de Dios y sus obras. La vida de Dios sobra, sí. ¿Qué más? El sacrificio de la cruz también. Todo eso está incluido ahí. ¿Algo más? Cualquier cosa, casi cualquier cosa que ustedes digan, si están bíblicamente pensando, va a ser aceptado. Porque es todo eso. Es muerte, resurrección de Cristo, ¿verdad? Es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Todo lo que ustedes dicen. Es la predicación, es la locura de la predicación. Es todo, ¿no? Entonces dice él, ¿verdad?, que él fue a anunciarles el testimonio de Dios. Pero para este testimonio hay tres formas de traducir o entender lo que Pablo quiere decir. Mira, ahí le voy a poner las tres cosas. Son tres traducciones muy diferentes, pero están basadas en los textos originales de diferentes épocas en que se escribió la Biblia. Son los textos griegos más antiguos. Siempre hay varias versiones, la A, la B, la C. Son por edad, ¿no? Y es el mismo texto, pero fueron diferentes autores y fueron escritos en diferentes... Pero como son los más antiguos, pues los usan para traducir, ¿ok? Se llaman los textos masoréticos, para que tengan una idea. Y las dos ideas, ¿verdad?, que se usan ahí en el griego, o en el testimonio, o en el documento masorético, es para el testimonio de Dios, también es la palabra el designio secreto de Dios. O sea, ¿qué fue a decir el apóstol Pablo? El designio secreto de Dios. O sea, lo que ellos no conocían, pero él sí lo conocía, él sabía cuál era el secreto. Miren, yo les traigo el secreto de Dios para sus vidas. Un secreto que Dios quiere que ustedes conozcan, vamos a decirlo de esa manera. O también el misterio
de Dios. O sea, aquella cosa que está oculta para ustedes, yo se las he venido a traer. Pero no se las he venido a traer, como dijo, con palabras de humana sabiduría, persuasivas de humana sabiduría. No. Esto ha venido a ser la palabra del Señor, ¿verdad? En otras palabras, no vino a traer el testimonio de un hombre, el testimonio personal de su propia experiencia, aunque él lo compartió por lo menos unas 3 o 4 veces, lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Vino a traer el designio de Dios y los misterios de Dios para los corintios. A partir de aquí aparecen o son presentadas una serie de no. Comienza diciendo, ahí vienen, ¿verdad? No fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él mismo reconoce eso. No, mire, yo no fui a hablarle con toda la capacidad cultural, intelectual o religiosa que yo tengo. No se confundan. Así que no hay motivo de exaltar hombres. No hay motivo para exaltar a Apolo, no hay motivo para exaltar a Cefa y no hay motivo para exaltarme a mí como persona. Entonces la idea no era complicar la comprensión de los oyentes, sino facilitarla. De tal manera que no hubiera ninguna excusa para recibir el mensaje o el testimonio de Dios. Ahora sabemos que Pablo escribió cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro dijo eso inclusive. Pero cuando Pablo evangelizaba, iba al grano y con claridad de vocabulario. Dice la Biblia que él siempre pedía que oraran por él para que Dios le diera denuedo. Denuedo significa autoridad, pero autoridad al mismo tiempo comunicando algo con claridad, ¿no? Con convicción. Pablo usa la palabra testimonio deliberadamente, ya que les está hablando a la iglesia de Corinto. Y ellos, como cristianos nacidos de nuevo, que ahora tienen el Espíritu Santo, pueden darse cuenta en espíritu que ahora tienen vida y que es algo que viene de Dios y no de Pablo como humano. Yo voy a explicar un poquito más en detalle esto. La palabra testimonio viene del griego martureo. Un poquito más adelante quizás. Avancen nomás, avancen. Con la flechita. Avancen nomás, porque está por ahí. Yo sé que está. Ok. La palabra testimonio viene del griego martureo, de donde viene nuestra palabra mártir. Uno que muere por causa de lo que proclama o dice. Aquí también significa misterio, es la misma palabra, testimonio. ¿Okay? El misterio de Cristo que estaba escondido para los gentiles y no para los judíos. Él es judío y es el apóstol de los gentiles y está trayendo los misterios de Dios, el testimonio de Dios, el designio secreto de Dios, que era para los judíos, ahora lo está trayendo y lo está revelando, se lo está dando, se lo está exponiendo, sacando a la luz a los gentiles. Pero él no hace esto humanamente hablando. Número 1, Dios es el que lo envía. Número 2, el Espíritu Santo lo está guiando. Y número 3, él se está apoyando totalmente en una serie de cosas, situaciones en su vida personal que él sabe que tiene que descansar en Dios para hacer la obra que ya vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Apoyémonos en Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Eso sí está ahí. Okay. Dice, al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos antiguos. Cada uno de nosotros se nos reveló el testimonio de Dios, se nos reveló el misterio de Dios que estaba oculto desde tiempos eternos. ¿No? Interesante, ¿no? Dice el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Cuando dice Pablo el testimonio de Dios, el misterio de Dios, el secreto de Dios, a los gentiles, se refiere a eso.
se refiere a predicar a Jesucristo. Se refiere a revelar, exponer, proclamar, presentar a Jesucristo a aquellos que no lo conocen. Recuerda que Pablo, siempre él decía, oye, mira, yo voy a ir a predicar donde Cristo no haya sido predicado. ¿Recuerdan? Porque esa era su misión, revelar a Cristo, mostrar a Cristo. Y esa también debe ser nuestra misión. Si hay alguien que no conoce a Cristo, nosotros tenemos que ser ese instrumento. No en la carne, no en nuestra intelectualidad, no en nuestras habilidades humanas, sino como decía el apóstol Pablo, no, yo, de la manera más sencilla, pero dependiendo del Señor, voy a compartir. Así que aquí tenemos una estrategia, otra vez, para compartir la palabra del Señor. El resto, Dios lo hace. Nosotros predicamos lo que nos dice el Señor que prediquemos y el Señor se encarga. De Él está la obra. Así que lo que entendían los corintios es que Pablo vino a dar testimonio, el testimonio de Dios, un testimonio que es un misterio que está siendo o continuamente está siendo revelado. Por eso no podemos dejar de predicar a Cristo, mis hermanos y mis hermanas. Pero pastor, ¿usted todos los domingos invita a alguien a aceptar a Cristo? Por supuesto. Todos los domingos usted nos enseña algo de Cristo? Por supuesto. ¿Usted cree que cuando lleguemos al cielo ya las vamos a saber todas? No, vamos a seguir aprendiendo de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra. De hecho, vamos a tener toda la palabra del Señor, la que está aquí, que nos ha sido revelada, como dice Deuteronomio 29, y las cosas secretas de Dios que no nos quiso dar aquí para que no nos volvamos locos. Si ya con lo que tenemos aquí ya estamos medio complicados, ¿verdad? Pero en el cielo, hermano, lean, anoten por ahí y lean después en la casa. Deuteronomio 29. En el cielo, cuando estemos en el cielo, vamos a entender y a ver y a analizar, conversar, estudiar todas aquellas cosas que no nos fueron reveladas aquí, porque no podíamos entenderlas. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad? dice que estuvo en el tercer cielo y que vio cosas imposibles de describir y entender. Al punto donde decía, no sé si las vi o no las vi. ¿No? O sea, era tan complicado y no quiso meterse en Honduras, ¿verdad? Así que una verdad que estaba oculta como una prueba en un juicio que no se había presentado, pero ahora es expuesta. Dios mostrando la evidencia, ya sacándola a la luz, o en este caso presentando a Cristo o a aquellos que no podían o que no veían, ¿verdad?, los que están ciegos por el pecado. La gente necesita escuchar el testimonio de Dios. Ya dijimos su palabra, el mensaje de Cristo, la locura de la predicación, el mensaje de la cruz. Todo eso es de lo que viene hablando el apóstol Pablo. El Cristo crucificado es el testimonio, en el contexto inmediato aquí, es el testimonio o la señal visible de Dios al mundo. Escúchame, la gente no se va a convencer porque nosotros hayamos cambiado. Pero pastor, yo pensaba que es importante que mostremos que estamos, claro, es importante. Pero la gente no se convierte ni por el milagro ni porque usted sea más santo. ¿Y entonces por qué se convierte? Bueno, comencemos diciendo a quién se convierte. Se convierten a Cristo. Y entonces, ¿cómo se convierten? Hablándoles de Cristo, para que se puedan convertir a Cristo. Ellos no se convierten a nosotros, hermanos. Ellos están para seguirnos a nosotros. Aunque andemos bien con el Señor, nuestro trabajo es guiarnos a Cristo. La gran comisión de Cristo dice que debemos ser discípulos de Cristo en todas las naciones. No debemos ser nuestros discípulos. Recuerden que Juan tenía sus discípulos y entre ellos los apóstoles se veían así. Unos son los discípulos de Cristo, otros son los discípulos de Juan el Bautista. Eso porque todavía estaban mirando humanamente, se estaban mirando humanamente entre ellos. Pero aquí todos somos discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Ah? Aunque el Señor me haya usado a mí, ¿verdad? Para que usted conozca la palabra del Señor. Usted no es mi discípulo. ¿Ah? Usted es hijo del Señor. ¿Ah? Su Padre Celestial es Jesucristo. ¿Ah? Y eso tenemos que tenerlo bien claro.
La gente no va a convencerse de Cristo porque nosotros hayamos cambiado y estemos transformados en nuevas criaturas. Ellos necesitan creer y ver a Cristo en la predicación, en compartir el testimonio de Dios, en compartir quién es Cristo. Cristo solo Cristo, como hemos venido diciendo ya cada jueves. El segundo versículo que tenemos aquí de 1 Corintios capítulo 2, verso 2, habla de Jesucristo y su crucifixión. ¿Verdad? Pablo les aclara cómo evangelizó y les predicó a los corintios. Me encanta esto. Aquí tenemos una clave para nosotros compartir el evangelio. Bien, leamos 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era un hombre súper educado, cultural y religiosamente, pero Dios no lo llamó a educar y transmitir cultura a la gente, sino a llevar a Cristo. Él tenía un solo planteamiento, ¿verdad? Una sola propuesta que lo guiaba a él en su vida. Solo una cosa, ¿verdad? Él dice, saber entre vosotros. ¿Cuál es? ¿Sí ven cómo dice ahí? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Entonces, ¿qué él se propuso? Saber algo. ¿Verdad? No se propuso saber cualquier cosa de los corintios cuando les fue a compartir el evangelio. Esta expresión tiene que ver con el resultado, el fruto, el producto, lo que se genera cuando él les hablara de Cristo a ellos. ¿Verdad? Él no quería saber otra cosa, él no quería saber otra cosa, ¿verdad? Como que lo alabaran por su buen mensaje, que lo felicitaran por predicar la verdad, por traer inspiración y alegría al pueblo, por motivarles a cosas espirituales. Que muchas veces eso es lo que hace el pastor y la iglesia moderna también. Puede hacerlo, ¿verdad? Pero eso no es el objetivo, ¿verdad? De alguien que predica la palabra del Señor. Nada de eso en realidad. Por lo menos el apóstol Pablo es lo que le está dejando bien claro a los corintios. Él quería saber que Cristo, escuchen bien, haya entrado en las vidas de ellos. ¿Ah? Su meta fue que después de él hablarles de Cristo, ellos le hicieran saber a él quién era Cristo realmente para ellos. Ese era el objetivo de él. Por eso dice, me propuse no saber ninguna cosa sino de Cristo crucificado en ustedes. O sea, lo que yo les predico, ¿verdad? Como no lo estoy haciendo en la carne, no lo estoy haciendo con sabiduría humana, eso tiene que dar un resultado en la vida de ustedes. En otras palabras, ustedes con su vida y con su palabra, con su testimonio, me van a decir lo que Dios ha hecho en cada uno de esos. Esa va a ser la prueba para mí de que fue Dios quien les habló, de que fue Dios de que ustedes recibieron el testimonio de Dios en sus vidas, ¿verdad? Luego dice el texto ahí, dice, y a este crucificado, refiriéndose a Cristo, por supuesto. Pablo no tenía otro interés. Antes de llevarles el evangelio a los corintios, que conocieran personalmente al Cristo crucificado, al que crucificaron los judíos, pero que también murió por los gentiles y por los corintios en este caso. ¿Por qué fue crucificado? ¿Para qué fue crucificado? ¿Qué podía hacer la crucifixión de Cristo en ellos y por otros? No se puede pasar alto o olvidar al Cristo crucificado. A veces la iglesia olvida esto. Y gracias a Dios que tenemos la Santa Cena, por lo menos una vez al mes. Pero en la iglesia primitiva se lo hacía toda la semana. Lo que pasó con el tiempo es que como que se volvió rutinario y decidieron espaciarlo un poquito. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las iglesias evangélicas lo hacen una vez al mes, el primer domingo de cada mes. ¿Cuál es la idea? Recordar la muerte de Cristo. Recordar al Cristo crucificado, ¿no? Es muy interesante, hermanos, porque en el original, cuando dice, y a este crucificado, se refiere a este que está crucificado. Pero es una forma literaria, ¿no? Es como cuando uno dice, una persona se va de viaje y uno le dice, no te preocupes, yo te voy a acompañar en mi espíritu. Pero es verdad que usted lo va a acompañar en el espíritu, no, porque su espíritu no se va a salir de usted. Es una forma, ¿verdad?
Es una forma de decir que estoy con usted. Aunque usted está aquí, pero está allá. Lo mismo es cuando nosotros recordamos esta expresión, dice, y a este crucificado. Como que si nosotros lo hubiéramos todavía crucificado, aunque sabemos que está resucitado. Eso es el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y el mandato que nos dejó el Señor Jesús al recordar la Santa Cena. Es como que si aún estuviera crucificado, aun cuando sabemos que está resucitado. Por eso al final dice, ¿verdad? Y celebraremos la muerte de Cristo hasta cuando Él venga. No está crucificado, quiere decir, ¿no? Está vivo. Pero la idea es justamente eso, predicar a la cruz de Cristo, la palabra de la cruz y al Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Al que murió por mis pecados. En este sentido, está crucificado todavía para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Pero para aquellos que sí han nacido de nuevo, no podemos olvidar la muerte de Cristo para salvarnos. Tenemos que predicarla, recordarla y vivirla, y al estar muertos al pecado cada día. El mensaje acerca de la muerte de Cristo a favor de la humanidad es el mensaje central de la teología de Pablo. El concepto de un Mesías sufriendo y muriendo era extraño al pensamiento judío. Este aspecto del Evangelio debe haber preocupado a Pablo al principio. ¿Cómo podía el ungido de Yahvé ser maldecido por Dios por causa de nuestros pecados? Sin embargo, esta es parte del Evangelio, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en nuestro lugar. Él se convirtió en maldición por nosotros. ¿Recuerdan? Gálatas capítulo 3, verso 13, como referencia. ¿No? Él en el madero llevó toda nuestra maldición, la del pecado. Cristo crucificado por todos es el misterio escondido de Dios. Ahora vamos a ver el verso 3. La actitud y no confianza de Pablo cuando predicaba, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Dice, y estuvo entre nosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Ahora, no porque Pablo, repito, le tuviera miedo a los corintios, ¿no? Aunque eran bien fregados, como se dice vulgarmente, sino por sus múltiples personales experiencias y sufrimiento personal por predicar a Cristo. O sea, él ya venía con esta debilidad cuando abrió la iglesia en Corintio, ¿verdad? Porque él no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Dios mismo le puso un aguijón en la carne, ¿recuerdan? Para ello. O sea, cuando él hablaba, tenía el aguijón y él no podía jactarse de nada. Al contrario, se mostraba y lo veían como alguien débil en ese sentido. Había sufrido persecución y decepciones humanas por predicar a Cristo en los alrededores. También pasó por desánimo, cansancio, por frustraciones en algunas ciudades donde predicó, o no hubo muchos convertidos, como en Atenas, por ejemplo. Dice que algunos creyeron y se mandó tremendo mensaje, dicho sea de paso. Hasta el día de hoy, ese es el modelo para hacer un sermón. Y que todo pastor, ¿verdad? Todo evangelista, todo predicador, todo maestro de la palabra debe conocer las partes de su mensaje, ¿no? Y eso lo dejó Pablo. Y aún así, unos cuantos nomás dicen que en Atenas creyeron. ¿Recuerdan el famoso sermón al Dios no conocido? ¿Ok? Ahí está. Exitazo total. Desde el punto de vista de la palabra del Señor, ¿no? Y cualquiera que lo ve dice, wow, hasta yo me hubiese convertido. Pero miren, muy poca gente. Algunos nomás. Ok, después te escucharemos, compadre. Ya como que las muchas letras te están volviendo loco, ¿verdad? Así que 3 características lo dominaban a Pablo para predicar dependiendo de él. Mira, ahí se las pongo, ¿verdad? 3 características. Número 1, debilidad. Número 2, mucho temor. Y número 3, mucho temblor. Repito, no porque le tuviera miedo a los hombres, sino por las experiencias que él había tenido, como Dios lo había moldeado a él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de eso. No tenemos necesariamente que pasar por eso, ¿verdad? Pero sí nosotros reconocer que no somos hábiles, que no somos tan inteligentes y que no vamos a poder hacer las cosas que
que hizo Moisés, Elías, ¿verdad? O el apóstol Pedro o el apóstol Pablo. Pero está bien. Pero así es como Dios nos va a usar. Con toda sencillez, con toda debilidad, con todas nuestras debilidades. De hecho, hermano, cualquier cosa por pequeña que usted haga para el Señor, Dios la va a potencializar de una manera que usted se va a sorprender. Y siempre decimos esto, desde un vaso de agua para arriba, desde un vasito de agua para arriba. Dios se encarga de multiplicar lo que usted haga para predicar de alguna manera al Señor Jesucristo. Ahora, todo esto era lo que experimentaba como ser humano en su carne al ministrar y llevar el Evangelio a los corintios. Todo esto era su sentir y dependencia de Dios. Él dice esto para que los corintios no piensen que si algo impactó en sus vidas fue la vida de Pablo. No, porque él como él mismo dice, él era el estiércol, él era la última rueda del carro, él se consideraba la basura del mundo, o el pecador más grande. O sea, ¿qué virtud tengo yo con ustedes para que ustedes me vengan aquí a exaltar a mí, a Cefa o a Apolo? ¿No? Eso es dividir la iglesia, ¿no? Ustedes tienen que mirar a Cristo. Yo no soy nada. Aunque nosotros sabemos que el hombre era bien preparado y Dios lo usaba grandemente, ¿verdad? A veces el temor y el temblor nuestro y nuestro sentido de debilidad o limitación no nos hace hablar a otros de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero Pablo nos da una esperanza contraria, pero hermosa al mismo tiempo. Hermosa. No debemos tener temor y temblor de los hombres, sino de Dios, para que estos realmente vengan a Cristo y así ser efectivos en las manos de Dios. Este es el método de Dios. Y el apóstol Pablo lo usó hasta el último día, hasta que lo mataron. Él, de hecho, Dios lo mantuvo, como dicen, con low profile, ¿no? Bien bajito, ¿no? Que no se les fuera los humos a la cabeza en la manera tan extraordinaria en que Dios lo usaba. Porque eso es lo que va a pasar. Mientras más humilde y débil y dependiente usted sea de Dios, el Señor más lo va a usar. Pero usted se va a dar cuenta que como Dios lo usa tanto, existe la posibilidad en la carne de que usted piense que es algo. Y si usted no lo piensa, créame, alguien le va a decir a usted que usted, wow, W-O-W, wow, le va a decir. Y usted se lo va a creer. Y Dios le va a decir, yo no te creo. Yo soy el que hago la obra, no tú. Cuarto, 1 Corintios 2:4, ¿verdad? Ya vamos a ver. La demostración del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu del poder de Dios. Por esto Pablo no dependía de sus cualidades y trasfondo como persona. La verdad es que era bastante bueno el hombre. Pero miremos realmente cómo él llevaba la predicación. Cómo él fundó esta iglesia. Y les recuerda a estos hermanos de Corintios, para que no se vayan a olvidar, y ya dejen esa idea de estar divididos y tener ahí política eclesiástica entre ellos, ¿no? Que uno es más que el otro, que uno es de Pablo, que el otro es de este y de este otro, ¿ok? Dice el verso 4, y ni mi palabra, y ni mi predicación, como para que les quede bien claro a ustedes, ¿no? Está diciendo, ¿no? Y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y con poder de Dios. Wow. Pablo asume responsabilidad por la predicación y sus palabras. Pero no en el sentido de, yo lo dije. Él simplemente dice, yo lo dije, pero lo que yo dije no era mío, era del Señor. Es lo que está diciendo, ¿no? Pareciera ser que fuera todo de su propia cosecha, pero él mismo se encarga de decirnos que no fueron sus palabras ni predicación, que vino con humana sabiduría o persuasión humana, valga la redundancia. El conocimiento humano, la sabiduría y la persuasión humana no pueden cambiar el corazón de pecado del hombre. Cuando usted se encuentra con una persona que es necia, una persona que usted le ha dicho 5, 10, 20 veces, 100 veces,
Algunos dicen y usan esta expresión hiperbólica, pero si te lo he dicho 1000 veces. ¿Has escuchado? Pero si te lo he dicho 1000 veces. Mire, cuando usted llega a las 1000 veces y no logra nada, ¿sabe por qué? Para nosotros los cristianos, ¿no? ¿Sabe por qué? Es porque eso es sabiduría de persuasión humana. Se usa la venganza, se usa el chantaje, se usa la amenaza, se usa todo tipo de cosas, ¿verdad? Y la persona no cambia. Entonces hay que hacer lo que hizo el apóstol Pablo: predicar a Cristo, predicar la palabra, hablarle del Cristo crucificado. Y a veces sí lo recibe, ¿verdad? Por lo menos orar, porque ya con mi humana sabiduría y persuasión humana no funcionó la cosa. En algunos casos me imagino que funcionará, pero normalmente no es así. La pregunta forzada: sí, no hay sabiduría en este mundo que pueda solucionar el problema de nuestro pecado. Solo la sabiduría y el poder de Dios mediante Cristo lo pueden hacer. La pregunta forzada es esta: ¿cómo es entonces que puede ser impactado y transformada la mente y el corazón de un hombre pecador? Otra pregunta: ¿cómo el espíritu que está muerto e incomunicado con Dios puede tener vida y nacer de nuevo? Pablo está recordándoles, ¿verdad?, que todo el milagro de la conversión y de que ellos ahora siguen a Cristo, él tuvo una parte mínima. Fue voz para Dios. Fue manos para Dios. Eso fue todo. Fue voz audible para Dios. Y manifestación de poder por medio del Espíritu Santo. Él les comunica la respuesta para que no piensen que hay algo en él como humano que les puede salvar o darles vida con Dios. Ahí dice, mire, sino con demostración del Espíritu y de poder. Escuchen bien, vamos a hacer una lista aquí. Sin el poder y la presencia del Espíritu Santo, podemos emocionarnos con la palabra de Dios, podemos llegar a captar el significado de la palabra de Dios y lo que quiere decir con nuestra mente. Podemos tener la buena voluntad de no rechazar las cosas de Dios, aún más, hasta de involucrarnos en ellas. Podemos seguir a Cristo de lejos o de muy cerca o en el anonimato. Pero eso no quiere decir que yo soy cristiano por hacer eso. Eso no quiere decir que el poder de Dios me ha tocado. Cualquier persona que tenga 5 dedos en la cabeza se va a dar cuenta que es bueno seguir a Cristo, que es bueno leer la Biblia, que es bueno orar. Yo oí a un señor en la radio, ¿verdad?, que es más ateo, ¿verdad?, que está diciendo que no, que es tremenda cosa, el beneficio más grande que usted puede tener en la vida es orar. Pero es ateo. O sea, ¿se ven cómo se pueden mezclar las cosas y la incongruencia que puede haber? ¿No? Por eso, sin el poder y la presencia del Espíritu Santo, sí, usted puede decir lo que quiera, pero otra cosa es cuando el poder y la presencia del Espíritu Santo está obrando en su vida. Así que solo el Espíritu de Dios, y esta es la razón, puede regenerarnos y darnos vida nueva. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que nazcamos de nuevo y tengamos una vida activa con Dios en plena comunión con Dios. Usted puede hacer todas las cosas que ya enumeramos, pero si no lo llevan a la comunión con Dios, de hecho no lo van a llevar a la comunión con Dios. Usted simplemente se va a volver en un simpatizante. Simpatizante, nada más. Dios le dio vida por medio de su Espíritu, soplando en la nariz de Adán, y hubo un ser viviente que solo era de barro, ¿verdad? Cuando somos nacidos de nuevo, tenemos solo la vida de Adán, pero la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, viene para darnos vida y que podamos con esa vida no depender o no vivir para el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, en sus espíritus entró la muerte, que es la paga del pecado, muerte física y espiritual, y quedaron separados de la gloria de Dios. Al venir el Espíritu Santo, nos hace partícipes de la naturaleza
de la naturaleza divina, regenerándonos y dándonos el nuevo nacimiento para poder tener comunión con Dios, la que Adán y Eva perdieron. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Aunque era judío, era religioso y conocía las escrituras del Antiguo Testamento, él iba todos los sábados a la sinagoga o al templo, pagaba sus diezmos, daba sus ofrendas, ¿verdad? Cumplía con todas las fiestas religiosas judías. Pero Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del Espíritu. Porque como él lo empezó a preguntarle al Señor: ¿y cómo es eso? ¿Cómo uno puede volver a nacer de nuevo? ¿Tiene que volver al vientre de su madre? No es lo mismo. ¿No? Una cosa es nacer del Espíritu. Su poder es derramado en nosotros para darnos vida y tener comunión con Dios. Su poder nos transforma convenciéndonos de justicia, juicio y pecado. Su poder nos fortalece contra el pecado para decirle no. Nos da su poder para vivir en los deseos y la voluntad de Dios. Su poder nos capacita para guardarnos y para que practiquemos todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Sin el Espíritu de Dios, sin el poder de Dios, no podemos hacer ninguna de estas cosas. Quizá en el mejor de los casos podría imitar alguna de ellas, ¿no? Forzar, como quien dice la cosa. Pero de ahí no va a pasar. Bien, el quinto versículo, la fe puesta en Dios. La última sección de esto. Así que todo esto junto le lleva a Pablo a presentar una conclusión única y relevante que todo creyente y seguidor de Cristo debe entender por su propio bien y su propio bienestar espiritual. Dice el verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, en el poder de Dios, dice. En la sabiduría de Dios. La sabiduría humana tiene huecos, limitaciones, no lo sabe todo, solo apela a la mente, a la psiquis del hombre, pero no tiene el poder de penetrar el espíritu humano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4:12, y aquí esto está relacionado con la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, vamos juntos, es una sola, ¿verdad? Miren lo que hace. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Miren, dice hasta cómo penetra. Esta palabra penetra, o sea que va profundo. Algo que la persuasión humana está limitada, no puede llegar, ¿verdad?, a ese nivel. Dice, y penetra hasta partir el alma, ¿verdad? El alma, ¿qué es el alma? Es la mente, las emociones, la voluntad, toda esa parte, ¿verdad? Donde está nuestro corazón. Y el espíritu, ¿cuál es el espíritu? La parte invisible de nosotros, ¿verdad?, que nos conecta con Dios. Dice que llega hasta el espíritu. La psicología humana, la sabiduría humana, no puede llegar al espíritu, puede llegar hasta el alma. Hasta ahí llega más. Nada más. Pero dice que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, y viene respaldada por el poder y la persona del Espíritu Santo, entonces dice que puede penetrar. La idea de penetrar es la penetración que hace un cuchillo. Por eso dice ahí, ¿verdad?, que es una espada de doble filo. Normalmente el cuchillo regular tiene un solo filo, ¿verdad? Pero las dagas o las espadas tienen doble filo, ¿verdad? Y cuando usted mete la daga o cuando usted mete la espada, se va de largo, justamente porque como tiene el doble filo, es fácil que vaya. Para Dios, la palabra es fácil. Para mí, tratar de convencer a alguien, ¿verdad?, de las cosas de Dios es la cosa más difícil e imposible realmente. Llegaré hasta la mente. Y la persona me decía, muy bien. Y como el rey Herodes, ¿verdad? Bueno, mira, muy interesante, ¿no? Después te voy a escuchar. Me encantó lo que dijiste. Muy bueno. Pero ahorita no
Y por poco me convence de ser cristiano. Hasta ahí llega. Por poco, por poco. Pero cuando el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es poder de Dios, entra, hermano, dice que va hasta partir el alma y el espíritu. Ahí es donde se hace una disección dentro de usted, y esa palabra le puede mostrar todo aquello que usted necesita ver para darse cuenta dónde hay problemas. Dice, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me da risa porque la gente dice, no, tú tenías mala intención. Eso es lo que ven nuestros ojos, eso es lo que ve nuestra psicología, porque nos comparamos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos comparamos con nosotros mismos, somos espejos en ese sentido, ¿no? Pero usted se puede imaginar cómo el poder de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios entra y vea la intención. O sea, usted y yo decimos, ok, hay mala intención. ¿Usted se puede imaginar cómo el Espíritu Santo ve lo malo de la mala intención? Ve la iniquidad de la mala intención. Pues, wow. En otras palabras, ve la maldad de lo malo. Ahora, nosotros la podemos ver. Ahora que tenemos al Señor, sí. Y nos da vergüenza, ¿verdad? Pero en el mundo la gente también se da cuenta hasta cierto punto, ¿verdad? De la maldad de lo malo. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá, va mucho más profundo. Y ahí es donde Él puede obrar. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo, miren, ustedes aquí están haciendo partido, el uno para allá, el otro para acá, el otro para acá, están desuniendo la iglesia. Cuando ninguno de nosotros puede hacer este trabajo de convencernos de pecado y ver profundamente nuestra necesidad de Cristo y de la pata que cojeamos. Y cuál es nuestro realmente problema, cómo estamos agarrados, cómo el pecado nos tiene agarrados y cómo nosotros estamos agarrados del pecado. De eso yo no los puedo convencer y de eso yo no los puedo liberar. Les puedo hablar del tema, pero ¿quién va a hacer el trabajo, la obra allá adentro, profundo? Es Dios. Entonces ahí nos toca a nosotros cuando hablamos la palabra del Señor, confiar en el Señor. Yo no puedo confiar en que la persona va a responder, yo confío en que Dios lo va a tocar. Y si esa persona responde, gloria a Dios. Y si no responde, pues le seguiremos hablando y orando por ella. El fundamento no está en el conocimiento humano. Esto no quiere decir que no debemos estudiar la palabra y prepararnos, ¿eh? Quiere decir que nuestra prioridad está en llenarnos de la sabiduría de Dios. Nuestra prioridad está en experimentar el poder de Dios por medio de su palabra. Yo espero que cuando usted está leyendo la Biblia, usted al leerla, usted dice, wow, yo nunca me he dado cuenta de esto. El día que usted deje de decir, wow, yo nunca me he dado cuenta de esto, ahí hay una barrera muy grande. De hecho, cada día, hermanos, deberíamos ser sorprendidos por el poder de la palabra de Dios, como nos dice la verdad, cómo nos confronta, cómo nos anima, cómo corrige, cómo nos enseña, cómo nos reestructura, ¿no? Por eso yo me esfuerzo cada día, créanme, yo me esfuerzo cada día en hacer mi devocional, que se los comparto en el chat de la iglesia, ¿no? Cada día descubro. Hay cosas que yo ya las he visto, pero hay otras que digo, Señor, ¿cómo lo digo ahora para que lo lean? Porque algunos llegan hasta ahí y dicen, no. Pero por eso yo pongo el versículo primero, ¿verdad? Para que después tenga sentido lo que voy compartiendo, que Dios me ha hablado a mí, ¿no? Ok. Entonces, para entender mejor esto, necesitamos comprender lo que significa la palabra poder. Generalmente en la Biblia, poder se asocia ¿con qué? A ver, ¿con qué ustedes asocian? Cuando en la Biblia dice poder, ¿con qué lo asocian ustedes? Con autoridad. ¿Con? Con autoridad. No, pero hablando de Dios. Con autoridad, ¿con qué más? Pero,
sea, está bien, ¿no? O sea, piensen en cosas prácticas, en hechos bíblicos, ¿no? A ver, ¿qué cosas Dios hizo en la Biblia en las que muestra su poder? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los milagros. A ver, comencemos con Génesis capítulo 1, para ayudar. La creación, La creación, bravo. Ok, ahí tiene la palabra poder, ¿no? Creación. Usted lo asocia con actos de poder. ¿Qué otra cosa es un acto de poder en la Biblia? La creación, negativo o positivo, ¿ah? ¿Qué vino poderoso después de la creación que es así como que fuerte? ¿Eh? El diluvio. El diluvio, otra más. La crucifixión, resurrección. Bueno, pues eso ya es Nuevo Testamento. Miremos, ya está bien. La resurrección de Cristo, perfecto. Bueno, ¿Qué más? Ok, mezclemos todo, Antiguo y Nuevo Testamento, ya para que me ayude. Ok, ¿qué más? Moisés, cuando el Señor lo usó a Moisés, hizo las plagas. Las plagas de Egipto, ya, eso es manifestación de poder, perfecto. Otra más. La columna de fuego y nube. La columna de fuego que se manifestaba, ¿verdad? Que guiaba a Israel por el desierto, ¿verdad? Durante la noche, y la nube durante el día. Es una manifestación del poder de Dios. Y la gente se dejaba guiar. ¿Qué la gente entendía? Que Dios era poderoso. Y eso creaba un impacto en la vida de ellos. O sea, nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Pero la gente, recuerde, asocia generalmente el poder de Dios con los actos de poder. ¿Ya? ¿Qué otro acto de poder? Ya, cuando se abrió el Mar Rojo. Perfecto, se abrió el Dios. ¿Vieron la película de Moisés? Yo creo que la mejoraron ahí, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa de poder en la Biblia? Acto de poder de Dios, hermano. Está lleno. Nuevo, antiguo, Testamento. Sodoma y Gomorra, ya. Negativo o positivo. Sodoma y Gomorra, pum, cayó fuego del cielo, pum, todo chicharrón. ¿Qué más? Cuando se detuvo el sol en Gabao. Cuando se detuvo el sol en Gabao porque una persona oró. ¡Wow! Eso sí es un acto de poder. Ah, mi fe está fundamental en el poder de Dios. Perfecto. ¿Qué más? El arca de Noé. Ah, el arca de Noé. ¡Wow! Tremendo barquito. Barcote. Dicho sea de paso, en Tennessee hay una arca de Noé, ¿verdad? Que es más o menos igualita en las proporciones, por lo menos. El diseño como que está Moderno. como que demasiado fino, Muy moderno. el estilo americano, ¿no? Sí, hombre, ya. ¿No? Pero esa es la idea, el porte, todo eso como fue, ¿no? Si pueden, vayan a verlo. Creo que está en Memphis, si no me equivoco. Vayan a verlo. De verdad, vale la pena. Lleven plata, que se gasta. Vaya, que lo vean. No, porque yo veo la propaganda por el mano. Ya viajó. Yo tengo que ir. Ya viajó. Ya viajó, así Ya viajó. como está. Están dando descuento. Ya viajó por ahí. El teléfono. Por ahí viaja. Ok, ¿qué otro acto de poder, hermano? Se están olvidando algo muy importante. Hay en el Nuevo Testamento, a ver. La resurrección, el nacimiento de Cristo es un acto de poder. ¿Verdad? María concebida y engendrada por el Espíritu Santo, José ni supo qué pasó. ¿Qué más? ¿Qué otro acto de poder? ¿Positivo o negativo? Se convirtió las aguas en vino. Perfecto, hermano. Y te los acabo de milagros explicar. de Jesús. Cuando se convirtió el agua en vino. Los milagros de Todos los Jesús. milagros del Sí, Señor Jesús, exacto. Ya, ahí ya nos ahorramos un montón de. ¿Ah? Las sanaciones que hizo el Señor Jesús. Todas las sanaciones que hizo el resucitado. Cuando murió Jesús. Cuando resucitó Lázaro. A ver, ¿qué manifestaciones de poder hubieron físicamente en el mundo nuestro cuando murió Jesús? El temblor. ¿Ah? El temblor que hubo. Hubo un tremendo terremoto, ¿verdad? Se partió la Exacto, se rasgó partió el velo. El el. rasgo. ¿Qué más? Rasgó el velo. Los muertos que resucitaron. Un montón de muertos resucitaron. Un montón de muertos resucitaron. Y así, cosas como esas, ¿no? Entonces, la gente cuando piensa en el poder de Dios, piensa en estas cosas, negativas y positivas. Y dice, mi fe debe estar fundamentada entonces en los actos de poder de Dios. ¿Eso es lo que quiere decir aquí el versículo? No. Antes que me conteste. Para que no nos equivoquemos. No. Es decir, eso ayuda a conocer tu Dios, que es un Dios poderoso, que actúa con poder. Pero aquí está hablando, ¿verdad? El versículo, o la palabra poder que está siendo usada aquí en el contexto, se está refiriendo a la palabra de poder y a la obra del Espíritu Santo que toma la palabra y manifiesta en poder en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a hablar brevemente de eso. Muy breve, porque ya estamos terminando. La palabra poder viene del griego dunamis, ahí lo tienen, dunamis.
de donde viene nuestra palabra en castellano, dinámico. Ahora, no todo dinámico quiere decir que tiene el poder de Dios. Por ejemplo, el dúo dinámico, una caricatura, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero hay personas que son, por personalidad, son dinámicas. Pero eso es su personalidad, sí, Dios se lo dio, pero no es el Espíritu Santo, creo. ¿No? De ahí viene la palabra dínamo. ¿Saben lo que es un dínamo? Lo que tienen los carros. También lo llaman alternador de corriente, que es el que produce la corriente o hace que se recupere la corriente en la batería, ¿no? Así me dicen a mí en el trabajo. ¿Ah? Así me dicen a mí en el trabajo. ¿Te dicen dínamo? Manda más que un dinamo. Ah, mira. Exacto. Ahora, un creyente que tiene fundamentada su fe en el Señor, escuchen bien, está dinámico y es como un dínamo. Se recarga constantemente por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y se mantiene vivo, dinámico en su fe por la palabra y el poder del Espíritu Santo, que ya está en él, que le ha hecho nacer de nuevo. El ánimo y la dinámica que nos da el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría humana. Tres cositas. Cristo es el poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahí usted tiene el trío perfecto. La trilogía perfecta para andar en el poder de Dios. Ahora, punto de aplicación y chequeo de integridad. Se supone que iba a ser corto. ¿En qué está basada nuestra fe? 2. Hemos entendido que el Espíritu de Dios es el que regenera y le da vida nueva a una persona. Nosotros no le podemos dar vida a nadie más. Podemos tener hijos. Eso no quiere decir que son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Pero llevar a alguien a los pies de Cristo, nosotros no los llevamos, ¿no? Es Cristo que los trae hacia Él. Él. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando. Tercero, estamos predicando en nuestro poder y sabiduría. Dios nos libre, ¿verdad? Porque a veces, no solo por entrarle a la gente, a veces empezamos con usar ciertas habilidades, ciertas cositas. Es mejor, hermano, no perder el tiempo y crear un impacto hablando de Cristo lo más pronto posible. La idea no se trata de caerle a la gente, ¿no? Pero créeme que debemos dejarnos guiar por el Señor, porque a veces eso es lo mejor. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas? Estuvo por ahí estudiando la Biblia. No, simplemente se apareció en el Partenón de Atenas, donde había más de 2000 dioses, entró, se puso a hablar y no anduvo con rodeos. Le digo, mire, esa estatua de quién es la que ustedes tienen allá, la del Dios no conocido. Ah, perfecto, de ese Dios yo les vengo a hablar a ustedes. Directo. Y Jesús siempre aprovechaba eso. ¿Recuerdan la mujer el domingo, la mujer samaritana? ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente le pidió agua. ¿Por qué? Porque él tenía una agenda espiritual para ella. ¿No? Jesús, él sabía que él era el agua de vida. Y ese era el agua que ella necesitaba. Y pues hasta la llevó hasta el tema de la adoración, finalmente. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que seguir el padrón de Cristo. No tengamos miedo. Pablo tuvo sus limitaciones, humanamente hablando. Sus debilidades, sus temores y temblores. Normal. A veces nosotros pensamos, pero yo no, que no debo tener. En tu espíritu, hermano, en tu espíritu. ¿No? Nuestro único temor y temblor, ¿verdad? Debe ser con el Señor, para hablar a otros de Cristo. Ahora, para pensar, un pensamiento ahí, dejamos este pensamiento. Un pensamiento, anunciamos el testimonio de Dios, que es Jesucristo, y a este crucificado. Anunciamos el testimonio de Dios, que es Jesucristo, y a este crucificado. Lo acabamos de estudiar. El pasaje, realmente toda la lección de hoy, toda la enseñanza de hoy, se resume en eso. Anunciar el testimonio de Dios. Anunciar a Cristo, ¿verdad? A Jesucristo y a este crucificado. Bien, hermanos, unos breves anuncios, rapidito.
No se olviden de la llamada de oración mañana a las 7:30 de la noche. Ahí está el teléfono, el 508, ustedes lo marcan, yo siempre se lo pongo en el chat. Simplemente usted lo cliquea y se conecta inmediatamente. Acompáñenos, ¿verdad? El otro anuncio tiene que ver con Aguana, el viernes a las 6:30. Y el otro anuncio tiene que ver con nuestro alcance evangelístico, que estamos empujando eso para el sábado 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Vamos a salir aquí. Si usted no quiere salir, puede quedarse aquí orando, ¿verdad? Si está lloviendo, nos vamos a quedar aquí orando por la comunidad. Los que vamos a salir un par de horitas alrededor, ¿verdad? Y compartir folletos, ¿verdad? Ofrecer oración por las personas y, bueno, la cosecha del Señor. Bien, creo que esos son todos los anuncios que tenemos. Bueno, recordar los servicios del día domingo, escuela dominical, culto de oración, estudio bíblico en inglés, ¿verdad? Para los que... ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va con el estudio bíblico en inglés? De maravilla. ¿Verdad? De maravilla. Una bendición para los niños también, ¿verdad? Hasta los niños están llenos, ¿no? Muy bien, hermanos. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche, todo lo que hemos podido aprender de las riquezas, Señor, de tu palabra, aquellas cosas que tú nos has confirmado, has afirmado en nuestro corazón. Gracias, oh Dios, por mostrarnos que aún en nuestra debilidad, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. De hecho, tú usas nuestra debilidad, todas nuestras limitaciones, Señor, para tú brillar, para tú ser poderoso, para tú manifestarte y revelarte claramente a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a presentar el testimonio de Dios, no nuestro testimonio, el testimonio de Dios, a Cristo Jesús, a Cristo crucificado, para que la gente realmente venga arrepentida de sus pecados y puedan conocerte y empezar una vida con el Cristo resucitado. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.